Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Bendiciones y Shalom, 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 desde acá, desde Primicias Ministry. Estamos en unas clases que tratan sobre fundamentos y bases en las raíces hebreas. Vamos a entrar a orar un momento para que todo aquel que nos esté oyendo, nosotros estamos aquí cerquita en Hialeah Gardens, todo aquel que nos esté mirando por las redes sociales, pues puedo tener una idea de las clases que estamos llevando a cabo. Son unas clases específicamente sobre fundamentos y bases en la raíz hebrea. Muchas veces pues no entendemos de qué trata eso realmente. Y la raíz hebrea está cogiendo mucha fama ahora mismo. Y se debe al pueblo de Dios. O mejor dicho, se debe al mismo Señor, al mismo Elohim, al mismo Adonai. Así que oramos un momento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Padre eterno, soberano, amo del universo. Te damos las gracias por el alto privilegio de habernos escogido entre el resto de las naciones para ser parte de tu pueblo Israel. Pedimos, Señor, en el nombre de Mashiach y por los méritos de Mashiach, que todo aquel que nos está viendo por las redes sociales sea ministrado, sea tocado, sea edificado y sobre todo, Señor, pueda comprender a cuál pueblo realmente pertenece y esté claro en cuanto a su identidad. Pedimos que tu Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se mueva en medio de nosotros y todo aquel que nos escuche reciba la sanidad, la liberación y la transformación necesaria. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Ok, como estaba explicando, estamos llevando a cabo unas clases que tienen que ver con fundamentos y bases en las raíces hebreas. Y hemos comenzado a dar unos estudios de la Torá. Y la palabra Torá, el nombre Torá quiere decir Pentateuco. Y también estamos dando el estudio de la Taná. Y Taná es toda la escritura, ¿verdad? Incluyendo los escritos, los salmos, incluyendo los profetas, toda la escritura completa. En el hebreo, en el idioma hebreo se llama Taná, la escritura completa. Y vamos a estar basándonos en ciertos temas que consideramos esenciales para lograr la transición, porque la más que hay es lograr transicionar. Y muchas veces me preguntan qué quiere decir transicionar, qué realmente quiere decir eso. Y nosotros acá, en forma de chiste hasta cierto punto, ya que la palabra hebreo quiere decir cruzar el río, pues nosotros hemos cruzado el río. Y transicionar vendría siendo en forma chistosa, pues cruzar el río, irte al otro lado, ¿verdad? Irte al otro lado. Transicionar de la doctrina del cristianismo tradicional al conocimiento de las escrituras en el idioma hebreo. No desde las escrituras que fueron traducidas al griego, porque las escrituras, el hebreo fue traducido al griego. Y el Pentateuco está en el griego. Y de hecho, nosotros llegamos en una predicación, un estudio bíblico, enseñar algo un poco profundo. ¿Qué decíamos? Vamos al griego porque en el griego dice esto. Porque muchas de las escrituras, el Nuevo Testamento también fue escrito en griego. Pero nosotros en esta ocasión, en raíces hebreas, que por eso es que se dice raíces hebreas, o sea, la raíz de donde realmente nace la fe
o nuestra confianza en el eterno Dios, pues es en el idioma hebreo. Toda la escritura del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, fue escrita en hebreo. Así que basándose en ese conocimiento en el idioma hebreo, no en el griego, sino en el hebreo, y lo hacemos debido a que es de nuestro conocimiento que las escrituras fueron como traducidas del hebreo. Al ser traducidas del hebreo al griego, ¿ok? Esta realidad pues afectó o ha afectado mucho la doctrina de la verdad. Voy a ponerlo de esa manera, la doctrina de la verdad. Porque hemos aprendido durante muchos años, y opino que el Señor lo permitió de esa manera, aprendiendo verdades a medias. Y yo considero que era que nosotros, nuestra mente no estaba como tenía que estar, preparada para recibir realmente la savia, ¿verdad?, de esa palabra que es tan profunda y que es tan tremenda y que dice tanto. Dios dice tanto, porque el idioma hebreo es muy rico, es muy rico. Está envuelto en muchas definiciones, en muchas de las palabras, tiene números. Cuando se se suman ciertos números, pues se forman oraciones, y esas oraciones tienen que ver con esas palabras hebreas, y eso no se puede lograr en otro idioma que no sea en el hebreo, ¿verdad? Si se traduce del hebreo al griego, se perdió esa oportunidad. Así que debido a que es de nuestro conocimiento que las escrituras fueron traducidas del hebreo al griego, y esta realidad ha afectado mucho a la doctrina de la verdad, la doctrina de Mashiach, por así decirlo. Y Mashiach, M-A, si alguien me lo puede escribir, M-A, pero lo hace usted. Ay, gracias. Sí, pequeño para que no se... M-A-S-H-I-A-H. Mashiach, eso quiere decir el Mesías, eso quiere decir Mesías. También, ¿puede ponerlo? Mesías. Una rayita y le pone Mesías. También quiere decir Cristo. Y también quiere decir ungido. El ungido. Así que cada vez que usted escuche en nuestras administraciones, en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, en las parachá, usted escuche, gracias, Mashiach, ya usted sabe, el Mesías. Mashiach, ya usted sabe, Cristo. O Mashiach, ungido. Bien. Ahora, Mashiach quiere decir el ungido, y preguntamos, ¿el ungido por qué? Y sí me gustaría a los que están aquí ponerlos a pensar, ¿por qué la Escritura le llama el ungido? ¿Por qué es que se dice de el Mesías de Israel? ¿De qué se trata realmente? ¿Alguien puede contestarme? ¿Separado? ¿Quién más? El ungido. Mashiach, sí, está caliente, está caliente. ¿Qué más? Sabemos que se unge una persona cuando se le derrama aceite sobre la cabeza, ¿correcto? Dios ordena, Elohim, ordena que esa persona sea ungida con aceite. Y era un aceite específico, preparado de una manera específica, como Elohim había mandado. Y habían 3 personas a las cuales se ungían. ¿Quiénes son esas personas a las cuales que se ungían? Que era obligatorio ungirlas. El rey, el sacerdote. ¿Alguien más? Y el profeta. Esos eran los ungidos. Se le derramaba aceite, queriendo decir
que Dios había separado y apartado a esa persona para una función específica. Al rey para reinar. En el momento que el rey era ungido, inmediatamente ocurría algo sobrenatural. El corazón de ese rey era lleno de un conocimiento y de una disposición y una inteligencia para poder reinar, para poder gobernar. ¿Okay? Y el profeta venía sobre él la presencia del Rúa, el Espíritu de Santidad de Dios, y el Espíritu de Dios, el Rúa HaKodesh, lo equipaba para que pudiera tener una relación íntima con el Señor, aparte de ser obediente, porque el rey tenía, el propósito del ungimiento era que el rey tenía que obedecer la Torá, el profeta tenía que obedecer la Torá, ¿verdad? ¿Y quién más era el otro? Y el sacerdote tenía que obedecer y enseñar la Torá. ¿Ha cambiado eso? No, no ha cambiado eso. Cuando Dios unge a una persona, derrama el aceite de la unción sobre el creyente, que es lo que sucede en Shavuot. Eso es lo que se festeja también en Shavuot, ¿verdad? Que viene la presencia del Altísimo y el Señor escribe la Torah en el corazón y reparte los dones. En el caso de Yeshua, se llama el ungido, ¿okay? El ungido, el Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque fue ungido por el Señor para reinar. Por eso se le llama el ungido, el rey de Israel. Y eso es importante saberlo. Así que Elohim prometió un rey ungido que gobernaría sobre todas las naciones. Todas las naciones van a ser regidas, gobernadas por Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach es el Mesías. Ahora mismo están surgiendo muchos Mesías por ahí. Pero nosotros tenemos la revelación de que sabemos que es Yeshua, no es otro ungido. Y ya es Yeshua el que viene. Los musulmanes dicen que será a través de ellos que viene Yeshua, o mejor dicho, a través de ellos que viene el Mesías, el ungido. Es lo correcto, a través de ellos. Los católicos dicen que vendrá por medio de ellos. ¿Okay? Y los evangélicos dicen también que será por medio o en medio de nosotros que surgirá el Mashiach, Yeshua. Y las naciones o los políticos dicen que será por medio de ellos que surgirá un gobierno mundial y que ese líder que gobernará, que ustedes saben y se está hablando de eso, que va a aparecer pronto ese varón que va a gobernar sobre el planeta Tierra, pues ellos dicen que va a salir de entre ellos, de la política. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, a las escrituras, nosotros sabemos que el rey no le fue prometido a los musulmanes, que el rey que viene de parte de Dios no le fue prometido a los católicos, que el rey de parte del Padre tampoco le fue prometido a un político mundial, un sistema humano, sino que fue directamente prometido a Israel. Así que nosotros no nos vamos a equivocar con eso, estamos seguros que es Israel. Y aquí es que comienza lo bueno, porque lo que estamos viendo actualmente es como una guerra. Usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Tanta confusión y tanta cosa que está ocurriendo. Y es, amado, es que
realmente la guerra que hay en los aires y en las atmósferas espirituales tiene que ver con esta pelea a nivel espiritual que se traen tanto los musulmanes. El problema de los musulmanes no es el petróleo, y usted lo sabe, ¿verdad? El problema con Israel contra todas las naciones tampoco es porque Israel sea una nación súper poderosa y que tenga mucho dinero. No, es simplemente Israel es un pedacito y el mundo está en contra de ahí. Entonces ya nosotros sabemos que es otra cosa, que se trata de que las naciones saben y que las escrituras dicen claramente que el rey que va a gobernar sobre todas las naciones va a ser un judío. Ese es el problema. Ese es el causante de todas estas peleas y estas guerras que hay detrás del telón. Es de ahí que surge la violencia que hay, las guerras, las diferentes ideologías, las diferentes religiones, las diferentes filosofías, los diferentes dogmas, etcétera, etcétera. Y sobre todo el odio tan terrible a nuestra patria. ¿Cuál es nuestra patria? Israel. Y eso es una de las cosas que quiero apuntar hoy, señalar hoy a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Dios está reuniendo a su pueblo, punto. Todo aquel que se convierte a Yeshua HaMashiach pasa a ser un israelita. Y esto lo vamos a ver luego en las escrituras. Poco a poco vamos a ir por toda la escritura donde usted mismo lo va a leer. Por el momento yo no estoy leyendo nada, no estamos yendo a través de versos bíblicos, yo simplemente estoy haciendo una introducción porque considero que cuando uno va a coger una clase debe de tener cierta base. Y los que estamos aquí, ahora mismo en Primicia Ministry, pues tiene esas bases. Pero muchos de los que nos están oyendo por las redes sociales no tienen esta base. No entienden qué está pasando con el cristianismo. No entienden por qué la gente se está apartando del cristianismo. No entienden por qué hay cierto declive espiritual en relación al cristianismo y tantas personas que están tan confundidas. Yeshua habló de la confusión de estos tiempos. Yeshua habló de gente que quiere ir para aquí, para allá, para allí, para allá. Yo digo que andan buscando a Yeshua y no lo encuentran en ningún sitio. Y por eso es que se mueven tanto, ¿verdad? Pero es de ahí. Hoy, más que nunca, estamos viendo algo bien terrible y es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Antes nosotros decíamos, por boberías que veíamos, decíamos, uy, pero la verdad que dice la Escritura que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Cómo será eso? Y ahora lo estamos viendo. ¿Cómo puedes llamar bueno al aborto? ¿Cómo puedes llamar bueno casar homosexuales? ¿Cómo puedes llamar bueno que hayan dos mamás en un hogar o dos papás? ¿Cómo le puedes llamar bueno, verdad? Que es lo mismo que lo que yo expliqué hace rato. Y sin embargo, está considerado como algo bueno. Y nosotros somos los malos que nos oponemos a eso que ellos llaman bueno. Y eso lo estamos viendo. Son en estos tiempos. Bien. Ahora entendemos también que nuestra fuente de información legítima y el único documento vigente y confiable es la Sagrada Escritura, la Torá, realmente la Torá. Entonces no sé si pudiera escribir Torá, porque esta es otra palabra que yo sé que es prácticamente nueva. Yo. ¿Ah? Eso me pasa mucho. R-A. Y una H. Ahí está Torah.
Entonces vamos a pedirle aquí a alguno de los hermanos que explique lo que quiere decir Torah. Y usted le pone el significado. ¿Alguien que sepa? Instrucciones. Instrucciones. ¿Qué más? Josué, ¿tiene algo más? ¿Cómo? Dar en el blanco. Fíjense que eso es lo que quiere decir Torah y es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Y fíjense lo que el Señor dice, lo que quiere decir la palabra Torah, que es en el hebreo. Instrucciones, dar en el blanco. Y está en el Pentateuco. ¿Quién más? ¿Algo más? La ley, las leyes, la ley, que muchas veces la han traducido equivocadamente y han puesto ley donde no deben de poner ley, o sea, la han traducido ley cuando no es ley la traducción correcta. Y también pudiéramos decir que es la constitución del gobierno o del reino del pueblo de Israel. La constitución. Por eso, hermano, es que no podemos decir que cuando vino Jesús, o cuando vino Yeshua, que es la palabra correcta, y vamos a escribir Yeshua también, para que los hermanos, los que nos están viendo por las redes sociales, Y-E-S-U. H-U-A. Ok, Yeshua. Jesús, quiere decir Jesús. Y ustedes van a ver que en muchas de las clases y en muchas de las enseñanzas de los sábados, de Shabbat o de Haggadah, y yo sé que hay muchas cosas que aprender, lo que nos están viendo. Estoy diciendo todas estas cosas que son tan comunes para nosotros, que ya para nosotros esto es tan normal. Pero para aquellos que comienzan, amados, no es normal. Y es interesante que ustedes sepan que a mí me llaman mucho para preguntarme ¿y qué quiere decir Yeshua? ¿Y qué quiere decir el Rúa? ¿Y qué quiere decir Torah? ¿Y qué quiere decir? Y yo, oh my God. Y casi siempre 2 y 3 veces a la semana estoy en esto. Y eso es bueno para nosotros, es de gozo, porque eso quiere decir que están oyendo, que están interesados. ¿Okay? La Sagrada Escritura, o sea, la Torá, esa es nuestra fuente de información legítima y el único documento vigente y confiable. ¿Ok? La Torá, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque fue Yahweh el único y poderoso Dios que entregó a Israel la Torá. Él fue el que le entregó. Es por eso que estoy buscando aquí algo que... Ok, esta escritura, la Torá, ¿dónde fue entregada? En el monte Sinaí. ¿Cuándo fue entregada esta escritura? Sí, ¿qué más? Dicen por ahí que en Shavuot. Ajá. Y fue 50 días después de la Pascua, después de ellos celebrar. ¿Y dónde celebraron ellos la Pascua? En Egipto, ¿correcto? ¿Se encontraban en Egipto? Ok. Estamos hablando boberitas para nosotros, pero son cosas importantísimas. Quiere decir que el Señor entregó los mandamientos en el monte Sinaí luego de haberlos sacado
o separado de Egipto. ¿Correcto? Fueron sacados de Egipto y entonces se les entregó la Torá, no antes. Entonces se les entregaron los mandamientos, no antes, sino en Egipto, después que salieron de Egipto. Bien. ¿Con qué usted asocia ese hecho, esa realidad? Un pacto matrimonial, está bien, ¿qué más? Con una profecía, le voy a dar con una profecía importantísima. Y la profecía se encuentra en Oseas 11:1. Es una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y cuántos sabían de lo que se trataba? De Egipto llamé a mi hijo. Porque para el eterno Yahweh, Israel era su hijo. E Israel se encontraba en Egipto. Por lo tanto, lo llama y lo separa. Lo llama de Egipto. Okay. Otras versiones, vamos a leerlo. Alguien que se pare y lea esa escritura porque es importante. Estoy poniendo un fundamento para el estudio de expiación. Y tal parece que no está vinculado, pero sí lo está. Sí. Ajá. Micrófono. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tremendo. Otra versión. Irene, usted que tiene una versión diferente. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Misrayim llamé a mi Ben, a mi hijo. Qué lindo, dilo de nuevo. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Misrayim llamé a mi Ben. ¿Vio que Israel era el niño? ¿Que él llamó? Ok. Otras versiones dicen, así dice el Señor, cuando Israel era niño, yo lo amaba a él, porque era mi hijo, lo llamé de Egipto. Ajá. Exactamente, muy bien. ¿Ve? Pero se trata, eso se cumplió, sí. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, se cumple. Pero después se cumple 2 veces más. Y por ahí es que vamos a ir. Se cumple en otra ocasión. Ok, vamos para Mateo capítulo 1. No, Mateo capítulo 2. Alguien que me lea del 13 al 15. Aquí vamos a escuchar en el momento en que los sabios astrólogos fueron a ver a Yeshua HaMashiach. O sea, la Biblia habla de los reyes, que son los reyes magos, ¿se acuerdan? Que los tradujeron así. Mateo 2, 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Segunda vez.
Ok, segunda vez, profecía cumplida. Para que se cumpla la escritura. Entonces, se cumplió cuando estaban en Egipto, que nos saca. Después la cumple de nuevo y otra vez y lo saca. Entonces, estamos observando y leyendo que esta profecía se cumple ¿cuántas veces? 2 veces. La primera cuando el pueblo estaba en Egipto como esclavo y le entregó la Torá ahí. Entregó la Torá ahí, cuando lo saca. Y la segunda, cuando Yahweh, la Torá, se hace carne. Y viene la Torá, se hace carne. Ok, ahí recuerdan. Yo puse aquí la segunda cuando nace Yahweh, cuando nace Yeshua, y por causa de Herodes tiene que ocultarse en Egipto hasta que Yahweh le manda a buscar de Egipto. ¿Okay? Ahora, yo les hago una pregunta. Esta profecía o esta escritura se está cumpliendo por tercera vez. Sí, se está cumpliendo por tercera vez. Interesante. Exactamente. ¿Quién tiene una idea de dónde se encuentra el cumplimiento de esta profecía en la actualidad? Quiere decir que se está cumpliendo ¿cuánto? Por tercera vez. Zacarías capítulo 10, versículo del 7 al 12. Y alguien que se pare, coge el micrófono, venga aquí y lo lea. ¿Están haciendo sus apuntes? Zacarías 10, del 7 al 12. Rapidito. Voy a leerlo ya que nadie se mueve. Efraín será como un guerrero y se alegrarán como con vino. Sus hijos verán y se gozarán. Se alegrarán en Yahweh. Yo les silbaré y los reuniré, porque, dice, ahora, escucha ahora la palabra, porque yo los redimiré. Otra dice, los he redimido, y ellos aumentarán y seguirán aumentando como fueron antes. ¿De quién está hablando? De Israel. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estamos regados por el mundo entero. Israel. Okay. Y seguirán aumentando como fueron antes. Está hablando de Israel. Porque aunque yo los esparcí como semilla, y esto es interesantísimo, entre las naciones, como yo los esparcí como semilla entre las naciones, entre los pueblos, ¿okay? Como yo los envié como semillas a Egipto, en lugares lejanos, se acordarán de mí y huirán. Y yo me pregunté rápido, ¿de qué huiremos? Y huirán con sus hijos y volverán. ¿A dónde van a volver? A Israel. ¿Okay? Porque Dios nos esparció por el mundo, por todas las naciones, como semilla. Quiere decir, y semilla estamos hablando del ADN, porque en la semilla está el ADN. ¿Quién sabe realmente a cuál tribu usted pertenece?
el único que sabe a cuál tribu usted pertenece, que cuando el Señor venga, va a decir, usted es de la tribu de Judá, usted es de la tribu de Asher, usted, y por ahí empieza el Señor a juntar su gente y empieza a llamarlas. Y es por eso que Raíces Hebreas es considerada no una religión, porque no tiene que ver con religión, tiene que ver con un llamado de Dios, con un mover de Dios. Dios está llamando a su pueblo y lo está haciendo de una manera muy sutil, como con un silbido. Ustedes han visto cuando en los países hay rediles, como el pastor con un silbido específico, las ovejas saben que es de él. ¿Quién le gustaría añadir algo aquí a las redes sociales? Yo creo que se está recordando la identidad. Me parece que lo que está sucediendo... Está apagado. Yo creo que lo que está sucediendo es que a través de todo el mundo nos estamos dando cuenta de la identidad como pueblo de Israel. Cuando uno sabe de dónde viene, pues primero hay una crisis, pero ¿de dónde vengo? Yo no sabía que yo venía de aquí. Entonces te empiezas a identificar y cuando te empiezas a identificar te sientes verdaderamente quién eres tú. Y eso es lo que pasa. Hay una crisis de conocimiento, hay una crisis de búsqueda y a todas las personas les gusta saber quiénes eran sus antepasados. Correcto. Eso es una cosa que el Señor le ha puesto en el corazón de todos los seres humanos, quién eran tus antepasados. Pero cuando tú vas atrás y atrás y atrás y ves que hay un llamado de Dios porque dice Él que nos esparció por todo el mundo, ahí es donde nos damos cuenta, ahí es mi verdadera identidad. Ok, tremendo. ¿Quién quiere añadir algo más? Hace muchos años atrás, nosotros nos identificábamos con una iglesia nueva, o sea, una iglesia que no tenía nada que ver con esta palabra o a quien está dirigida esta palabra. Entonces, qué tremendo es que cuando somos parte del pueblo a quien está dirigida la palabra, ya cobra vida. Porque antes éramos como seguidores de Cristo, pero no israelitas. O sea, esta palabra entonces, cuando uno la lee y ve a quién está dirigida, no sé, la lógica te decía, pues entonces esto no es para mí, esto es para ellos. Exacto. Y resulta ser que ahora es para nosotros. Y qué tremendo es que cuando uno abre la palabra, uno dice, wow, yo soy ese pueblo y me está escribiendo, está escribiendo el Eterno de mí y de nosotros, de nuestro pueblo. Correcto. Y como tú dices, como dice la pastora Elena, cuando yo leía la Escritura y yo veía que Dios hablaba tanto a Israel, todo era para Israel, yo decía, pero ¿y en dónde estamos nosotros? Siempre me hacía esa pregunta. Pero ¿y en dónde estamos nosotros? Y me iba para el Apocalipsis. Y en Apocalipsis entonces era peor porque decía, tanto de la tribu tal, y tanta de la tribu tal. Y todo era Israel, Israel, Israel. Y yo decía, Dios mío, aquí no aparecemos nosotros por ningún lado. Y yo les estoy hablando de muchos años atrás, que fue de cuando Dios empezó mover, ¿verdad? Para el año 2000 prácticamente. Y ahí vemos. Entonces, acabamos de leer que dice que ellos huirán. Nosotros estamos huyendo. No es escrito, dice, lo que usted lee Zacarías, capítulo 10, del 1 al 12, te hablan y dice que ellos huirán. Yo silbaré y ellos huirán. Porque, dice, en lugares lejanos se acordarán de mí, huirán con sus hijos y volverán. ¿Sabemos qué? Volvemos a Israel, porque esa es nuestra patria. Y a eso se refiere el Señor en esta escritura. Pero huiremos, ¿de qué estamos huyendo nosotros? De diferentes ideologías, de diferentes filosofías, de diferentes doctrinas,
de diferente religión, de diferentes dioses paganos, ¿sabe? Y huirán y volverán. Quiere decir que volveremos a Él. Y nos volveremos a la Torá. Y nos volveremos a las antiguas, sagradas escrituras. Pero eso era algo que Dios mismo empezó a despertar en nosotros, que nosotros no entendíamos por qué nos sentíamos así. Al menos muchos testimonios yo los he escuchado así, que se sentían que no estaban completos, que faltaba una pieza en el cristianismo. Algo faltaba. ¿Quién quiere decir algo más? ¿Te gustaría? Vamos a oír a Innova. Sí, puedes venir aquí si quieres, no importa. No, está bien. Ah, sí, sí, exactamente, eso justamente lo que pasó conmigo. Por mucho tiempo, pienso que más o menos 2 años, yo me cuestionaba. Iba a la iglesia cristiana, absolutamente, y reconozco que fui a varias porque buscaba algo que faltaba en mí, decía, pero cada vez que hablaban algo decía, pero yo voy a la Biblia a ver si esto está en la Biblia. Pero escuchaba también que había cosas que no se decían que estaban en la Biblia. Y decía, pero ¿dónde está lo que yo siento, el elemento que falta justamente aquí? Y llegó con Raíces Hebreas, porque coincidentemente, como lo dije testimonio el sábado que vine aquí, por la pandemia, decidí que no iba a escuchar a más ningún pastor cristiano, que necesitaba escuchar a un hebreo. Eso fue lo que el Espíritu puso dentro de mí, literalmente fue esa la palabra. Y yo dije, así mismo, empezando pandemia, empecé a escuchar Raíces Hebreas. Así, y hasta el sol de hoy, bendito sea Dios. Bendito sea Elohim. Gloria a Dios. Y así es el testimonio de muchas creyentes, pero de muchos. Vamos a escuchar a alguien más, Marisol. Ajá, pastora, yo considero, ¿no?, que es el mover del Rúa, ¿verdad?, recogiendo al pueblo de Yahweh, ¿verdad?, al pueblo de Dios, en cumplimiento a lo que dice Jeremías, a lo que dice Jeremías 6:16. Apúntelo, Jeremías 6:16, ¿verdad? Dice, así dijo Yahweh, paraos en los caminos, no sé qué pasa, ¿no? Sí. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Wow. Mas dijeron, no andaremos. Exacto. Ellos dijeron, no andaremos. Ajá. Pero cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, el silbido apacible de nuestro Dios, de nuestro pastor llamándonos, ¿verdad?, hemos regresado al Padre y hemos encontrado de verdad shalom en nuestras almas, Sí, para exacto. nuestras almas. Sabemos que estamos donde tenemos que estar. Amén. Que caímos en el camino correcto. Que esa es la senda correcta. Que estamos en la senda correcta. Entonces, muchos de los que nos están viendo por las redes sociales podría estar diciendo, pero ahí no dice que huirán de Egipto, por ejemplo. Ahí no dice eso, que huirán de Egipto. Ahí dice de las naciones. Ahora, oigan bien esto. En la Sagrada Escritura, naciones o la tierra significa Egipto. Cada vez que usted vea en la Escritura, usted lea naciones, tierra, se refiere a Egipto. Si vamos a Zacarías 10:10, vamos para allá. Zacarías 10:10. Un hermano que lo lea. Ahí lo vamos a ver clarito, clarito, que el Señor de quien está hablando es de Egipto. Pastor Elena. Los traeré de regreso desde Egipto y los recogeré de Asiria. Yo los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. ¡Wow! ¿Y qué más dice? Sigue leyendo. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará.
mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. ¡Santo! Voy a leer acá una palabra que también, que es otra versión, y dice así: volveré a traerlos de la tierra de Egipto, y a reunirlos, sacándolos de Siria. Ahora, ¿cuántos saben por qué el Señor menciona aquí a Siria? Ok, vamos a explicar esto un poquito mejor porque nos están viendo por las redes sociales y muchas personas que escuchan esto no entienden por qué el Señor usa esta palabra, Siria. No entienden por qué las ovejas fueron esparcidas, qué fue lo que sucedió, porque nosotros decimos que somos Israel, los esparcidos, y sería bueno que habláramos de esto porque es necesario para que ellos puedan entender raíces hebreas. Alguien que se pare aquí lo diga. Vamos. Voy a ir uno por uno. Voy a empezar. No quieren, porque si no lo hago yo. Pero me gustaría que fuera algo dinámico. Sí. Sí. Es esencial, ¿verdad?, para poder entender esto, entender lo de la división del reino de Israel. Si no… Pero venga para acá. No quiere. Bueno. Sí, a ella le gusta, claro que sí. Es que ella lo va a hacer por amor a los que están oyendo. No, pero… Porque mire, hermano, usted cree que esto es bobo, pero no lo es. Hasta que no se entiende bien por qué somos las ovejas esparcidas, no vamos a entender mucha escritura, no la vamos a entender. Vamos a inventar. Y nosotros los cristianos, los que venimos de allá, del otro lado del río, tenemos una mente muy inventora. Inventamos cuentos, cogemos una predicación y… Pero tenemos que irnos por lo correcto para que todo vaya cayendo en su sitio. Bueno, cuando Salomón, el rey Salomón, ¿verdad?, estaba reinando, e hizo lo incorrecto ante los ojos de Yahweh, el Señor le anunció que el reino de Israel iba a ser dividido. Correcto. Pero no iba a ser dividido en las manos de Salomón, sino en las manos del hijo de Salomón. Y exactamente tal cual como el Señor se lo dijo, ¿verdad?, el hijo de Salomón sube al trono y el reino de Israel se divide. El hijo de Salomón implementa una serie de reformas que iban en contra del pueblo. Las tribus, las llamadas tribus del norte, no están de acuerdo, hablan con el hijo del rey Salomón, pero no hace caso, se deja llevar por los consejos de otros y implementa tributos al pueblo y bueno, viene la división del reino, ¿verdad? 10 tribus son divididas y se van al norte, ¿sí? Y luego 2 tribus quedan en el sur, o sea, las tribus del norte y las tribus del sur o tribus de Judá. Y luego las tribus del norte, creo que era Jeroboam el rey, ¿sí? Ajá, él también hace todo lo contrario al Señor, porque él no quería que le quitaran el reino, él no quería que las tribus del norte fueran a adorar a Israel, que era el lugar donde Dios había colocado su nombre para ser adorado. Y el Señor, en castigo a que Jeroboam hace todo lo contrario a lo que le había establecido, el Señor manda a los asirios para que lleven cautivos a las tribus del norte y estos son llevados a Siria y luego son dispersados por las distintas naciones. Exactamente. Dios les levanta un enemigo. Dios divide el reino. El reino era compuesto por las 12 tribus de Israel y reinaban desde Israel, de Jerusalén. Ustedes saben todo esto. David, después Salomón, ¿verdad? Pero como acaba de decir Marisol, decide Dios dividir el reino y le entrega el reino a Roboam. Pero Roboam no siguió las instrucciones que Dios le dio de mantener a Israel
en el conocimiento de Yahweh, en el conocimiento de la Torah, en la obediencia a la Torah. ¿Qué sucede? Que entonces el Señor se mueve y le levanta un enemigo, los sirios. Y los sirios eran malos, 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 malos de verdad. Al punto que cuando ellos llegaban a una ciudad o a un país, ellos destruían ese país completamente, cogían a las personas, las volvían esclavas, las enviaban a diferentes lugares, no los mantenían unidos de tal manera que jamás pudieran rebelarse ni juntarse para defenderse. Y así fue que ellos perdieron su identidad. Y nosotros somos producto de esa gente. Pero la semilla que Dios nos sembró en el Espíritu, a nosotros los israelitas, aunque los sirios hayan hecho y deshecho y nos hayan esparcido por el mundo entero, sabemos que detrás de eso quien estaba era Yahweh y quien está es Yahweh. Y por eso él menciona aquí a los sirios, porque nos está recogiendo a nosotros con ese silbido apacible y le está diciendo a los sirios: no me interesa lo que tú has hecho, esa es mi gente, mi Israel, mi muchacho amado, y de Egipto yo llamo a mi hijo. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ok. Por eso es que miren lo que dice la parte que yo estuve leyendo. Dice: y los traeré a la tierra del Galaad y del Líbano, y aún estas no serán suficientes para ellos. O sea, estas son tierra y pueblo de Israel. Los haré poderosos y caminarán orgullosos en su nombre, declara Yahweh. Mire qué tremendo que cuando nosotros venimos a raíces hebreas, como que nos entra un orgullo. ¿Verdad? Como que nosotros decimos: somos diferentes. Nos entra ese orgullo. De hecho, a veces nos lo han dicho. Pero es que ustedes se creen que son los que son. Y muchas veces ahí me dan deseo de decirle: pues sí, nosotros somos. Pero hay que tener tanta paciencia, ¿verdad? Y escucharlo. Pero es que nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Israel. Y Dios nos está llamando. Entonces, vemos que Elohim sacó a Israel de Egipto 2 veces y ha empezado a reunir a Israel para sacarlo. Entonces, como leyendo que vamos a entender que Elohim, leyendo esto y aprendiendo esto, nos damos cuenta que Elohim es un Dios de patrones. Lo que Él hace una vez, lo hace 2, lo hace 3, Él es de patrones y es circular el asunto. Es circular. Por eso es que el creyente, no de raíces hebreas, muchas veces cuando uno le habla de esto, ellos dicen: no, pero ya eso se cumplió. No, pero tú estás hablando de algo que ya pasó. No. No ha pasado. Es que tiene que volver a pasar porque son patrones que Dios usa. Y fíjense que nos los enseña una vez, no se aprendió. Los enseña 2 veces, no se aprendió. Los enseña 3 veces, no se aprendió. Y es como a los niños chiquitos, hay que decirle las veces, ¿verdad? En forma de patrones, muchas veces lo mismo, hasta que por fin lo agarra. Te cayó el 20 por fin. Ah, ya me cayó el 20, soy Israel. Sí. Exactamente. ¿Quieres decir algo? No, ok. Pero nosotros, pues no se nos enseñó sobre un Dios de patrones y creemos lo que se nos enseñó a medias. A medias. La palabra del Eterno sabemos que es eterna porque Él es el Eterno. Y si Él es el Eterno, lo que Él habla es eterno.
Y nosotros pensamos que Dios cambia. A pesar de que hasta cantábamos coritos, nosotros los viejos nos acordamos de los coritos. En Dios no hay mudanza alguna, ni sombra de variación, no hay Dios como tú, ni obra como tus obras, el mismo que fuiste ayer, eres hoy, será siempre. Recuerdo todos esos cánticos que eran hasta más claros que los que hay ahora mismo en el cristianismo. Iban más directos. Y sí, porque los coritos eran pura palabra. Y uno aprendía tanto. Y cuando uno estaba en crisis, se metía al baño, agarraba esos coritos, fuá, y hacía sin darse cuenta, te virá. salía del baño nuevecito. Ay, qué bien me siento. Ay, Dios mío, esos coritos me libertaron. No, muchachos, el agua que te tiraste arriba y la palabra que cantaste. Y Dios era tan bueno con nosotros. Yo vengo de un cristianismo sano, yo no vengo de un cristianismo corrupto de ahora. Yo vengo de un cristianismo donde se nos enseñó a no mentir, se nos enseñó a no robar, se nos enseñó a seguir instrucciones, a ser sujetos, sumisos a los pastores. Ahora hay un cristianismo muy extraño que ni yo entiendo. Sí, Biblia, oración y ayuno. Yo tenía un instituto y le llamábamos así, Instituto BOA. Biblia, oración y ayuno. Y lo heredé de allá, de Puerto Rico. Sí. Porque es la mejor manera de servir a Dios. Entonces, la palabra del Eterno, dije que es eterna porque Él es eterno. Por lo tanto, la redención ocurrió una vez, pero volverá a ocurrir. Y ahora es que yo quiero, hermano, que presten atención nuevamente, porque en el cristianismo nos enseñan que el Señor nos redimió y ya nos redimió. No nos vamos a perder, estamos en la gracia, la famosa gracia. Una gracia, hermano, que lo que realmente quiere decir es misericordia, y misericordia ha tenido Dios desde Génesis. La gracia no es nada de nueva, y esto es algo que nos han metido en la cabeza tanto, la gracia, no hay que hacer nada. Y usan la gracia para desobedecer los mandamientos, usan la gracia para no creer a la Torá, usan la gracia para eliminar el Antiguo Testamento, usan la gracia para hacer cuanta cosa hay y volverse a arrepentir de mentira, porque si fuera un arrepentimiento genuino, pero nosotros sabemos que son arrepentimientos que no son verdaderos. Y el Señor sabe que somos así, por eso es que nos pone a ser tevilá, a ser purificados, a ser limpios. Ok. Pero esta palabra redención está bien ligada a expiación. ¿Correcto? ¿Habrá alguien por ahí que tiene alguna nota en su Biblia diferente? ¿Habrá alguien que quiera añadir a redención? Ok. ¿Qué quiere decir expiación en el idioma hebreo? Porque de eso se trata esta clase de expiación. Todo lo que yo di anteriormente era preparando al pueblo para entender lo que vamos a tocar ahora. ¿Qué quiere decir expiación? En el idioma del cielo, le llamo yo en el hebreo. Okay. Dígalo si quiere. Ok. Eliminación de la culpa o del pecado a través de otra persona o a través de un sustituto. O sea, el pecado de una persona queda eliminado porque otra persona asumió la culpa y pagó el delito. Eso es expiación.
Para el pueblo de Israel o en raíces hebreas, aprendemos que la palabra expiación en el idioma hebreo es kippur, K-I-P-P-E-R, K-I-P-P-R-E. Y esta palabra quiere decir expiación en el idioma hebreo. ¿Y expiación es qué? Voy a repetir la pregunta. Porque quiero que entiendan bien lo que es expiación. Cuando una persona toma tu lugar para quitar de ti la culpa de un delito. En algunas culturas se pagaba con dinero el perdón de la culpa. Okay. En algunas culturas. Usted iba y pagaba, aquí lo usamos, ¿es cierto o no es cierto? Nos comemos un pare y vamos y pagamos el ticket en corte. Es un sistema de las culturas que no es la cultura del Señor, ni de lo que está hablando el Señor con la palabra expiación. Y ahí es que viene nuestra confusión. En otras culturas se mataba un animal para apaciguar la ira del Dios al cual servía o del santo. Ustedes saben que así sucede en la santería. En la santería usted quiere estar, que usted quiere que el santo suyo esté bien con usted, entonces usted va y hace un sacrificio de animales. Okay. En la raíz hebrea o en la cultura hebrea, desde donde nos llega el concepto expiatorio, se logra haciendo derramamiento de sangre o derramamiento de sangre de una víctima como símbolo del cambio de una vida por otra. O sea, no voy a morir yo, pero este va a morir por mí. Y eso se usaba antes. No voy a morir yo, pero aquí traigo mi bebé. Y lo entregaban a Moloco. Y eso se está haciendo ahora mismo en los cultos satánicos. Hay que ponerla, hay que oír. No se oye como quiera. A partir del 1 de mayo hasta el 11 de mayo, muchas personas no saben que en Estados Unidos se hace una adoración especial al dios Moloch. Y eso ocurre todos los años. Claro, que eso lo practican ¿quién? Los satánicos y las personas que están incluidas en eso. Entonces nosotros no podemos ignorar ese movimiento que hay en los aires y que todavía eso se sigue haciendo. Claro, yo no puedo decir que abiertamente se hacen sacrificios, pero si le están haciendo esa adoración al dios Moloch, claro, podemos pensar muchas cosas. Correcto. Y ahora mismo ustedes saben que hay el tráfico de niños, se sabe que se deben a los cultos, hermano, a los cultos a Moloch. O sea, esto no es nuevo, lo que yo estoy leyendo aquí no es algo que pasó, es algo que está pasando todavía, siempre ha pasado. Entonces, en este sistema de expiación se explica que Elohim mismo establece el método de derramamiento de sangre para restituir su relación con el ser humano. Por eso es que la gente se confunde tanto, porque Satanás tiene sus servicios, sus cultos muy parecidos al Eterno. Muy parecidos. Y ahí es que viene la confusión. Yahweh mismo establece que para descontaminar un objeto sagrado tenía que hacerse limpieza. Ustedes lo han leído en la Escritura,
que cuando ellos iban a la guerra y venían con el botín, Dios le decía, lo que resista fuego me lo pasan por fuego. Lo que no resista fuego me lo pasan por agua. Y Dios mandaba a limpiar, por así decirlo, esas cosas que ellos habían ganado en las guerras. Sí, bueno, ustedes saben de que en una ocasión Dios prohibió que ese botín se tocara. Punto, ni lingotes de oro, ni tela, nada. No se podía llevar nada. ¿Por qué? Porque todas esas cosas habían sido dedicadas a los otros dioses. Porque había habido derramamiento de sangre a esos dioses y por eso esos dioses les habían prosperado a ellos. Por lo tanto, Dios no permitía que nada contaminado dedicado a otros dioses entraran en los hogares de los israelitas. Porque cuando usted se lleva algo que fue ofrecido a uno de los dioses de afuera, usted se trae adentro de su casa una contaminación. Por eso es que nosotros no podemos. Hay veces que uno entra y que si elefantes por aquí, que si... Eso sucede mucho con los souvenirs. Cuando usted trae souvenirs de otros países, está trayendo cosas de cultura a otros dioses. Uno sencillo es Hawái. Exacto. Cuando usted entra a Hawái, todos en el aeropuerto le ponen su collarcito de florecita. Y eso ha sido dedicado a los dioses de Hawái. Exactamente. Y así pasa con todos los países. Entonces se trae muchos souvenirs a la casa. Y entonces dice, no, eso no tiene que ver. Sí, tiene que ver porque simboliza de dónde salió ese Dios o de dónde salió esa tradición. Y ahí sí, hermano, que mire, usted no lo puede pasar por agua porque se daña y no le puede poner fuego porque se quema. Así que a lo mejor no se lo deje poner si va a Hawái, ¿verdad? Si usted es conocedor de la Torah, porque yo sé de muchos cristianos que vienen con 4, 5 y 6 collares de eso. Y entonces, igual cuando nos regalan ropa, usted no sabe de quién es esa ropa. Hay que orar por esa ropa, hay que ungir esa ropa, hay que romper cualquier cosa que el Rúa le muestre a usted. Usted descontamina esa ropa. Okay. Yo creo que hay que ser muy selectivo. Sí. Yo he oído de grandes pastores y evangelistas cuando se quedan en hoteles, cómo ellos oran por sus camas, donde se van a dormir. Claro, yo lo hago. Por los cuartos. Yo lo hago. Entonces, hay veces que no tomamos en cuenta esas consideraciones, pero nosotros estamos apartados, separados, purificados y santificados. Entonces, tenemos que estar alerta a todas estas cosas. Y podemos decir, bueno, como ya Yeshua vino y se hizo expiación, yo puedo ponerme todo lo que me den en Hawái, yo puedo poner y traerme todo lo que me den en África, yo puedo traerme collares y ponerme prendas que fueron dedicadas a otros dioses, porque como ya Yeshua murió por mí, ¿eso se puede hacer? No, amado, no se puede hacer. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estudiar bien la expiación, porque no es lo que a nosotros nos enseñaron en la iglesia evangélica. Los sacrificios hebreos eran iguales a los sacrificios paganos. No eran iguales. ¿Ok? Y sabemos que es completamente diferente. Los paganos ofrecen animales para conseguir peticiones contestadas. Por ejemplo, Dios, yo te doy esto porque tú me vas a dar esto otro. Yo te doy esto para que tú me otorgues esto otro. Y este no es el propósito de los sacrificios demandados de Elohim en el Nuevo Testamento para expiación. No es lo mismo. Y ahí es que el creyente de la iglesia tradicional, examinar bien su creencia o los estudios que ha tenido
en relación a expiación. ¿Okay? No es ofreciéndole dinero a Dios, no es dándole una ofrenda, no es no, comprando perdones, no, eso no es la idea. Ni es haciendo pacto. Nunca el ser humano hace pacto con Dios, Dios hace pacto con nosotros. ¿Okay? Nosotros no podemos pactar con Dios. Dios hizo pacto con nosotros. Ok, los sacrificios hebreos no se trataban de que Yahweh quería las mejores ovejas del pueblo. No era la idea. Yo quiero que me den los mejores regalos. Yo quiero que me den la mejor oveja. Yo quiero la mejor vaca, el mejor toro. ¿No? Esa no es la idea. Ok, el propósito era el perdón de pecado. Porque para que hubiese un sustituto, ese sustituto tenía que ser perfecto. Así que la expiación tenía que ver con algo necesario para una vida justa. Dios lo que quería lograr en nosotros era que fuéramos justos, que fuéramos rectos y que fuéramos agradables delante de Él. Esa era la idea de la expiación en el pueblo hebreo. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Una hermana se pone de pie, viene aquí y lo lee. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Rápidamente. El Salmo 51, 17 entonces, yo leo ¿ok? Salmo 51, 16, 17. Y yo leo Primera de Samuel 15, 22. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Realmente los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, o sea, humillado, triste, quebrantado, roto. Ese tipo de sacrificio no despreciarás tú. Y ahora vamos a desglosar este hecho bíblico, que es tan importante. Porque aún los cristianos de este tiempo y aún nosotros en Raíces Hebreas no entendemos esto bien. Vamos a interpretarlo. Hay un sacrificio que es el que Dios quiere, que se va por arriba del sacrificio de animales. Y ese sacrificio es, aquí lo explica, porque nosotros daríamos sacrificio si el Señor nos dice, me consigue un cabrito para ese pecado. Nosotros pudiéramos hacer eso. Y sería bueno entender que el Señor tiene dos rebaños, un rebaño de cabrito y un rebaño de oveja. Porque si no, no habrían sacrificios de cabros o de chivos, chivito. Me traerás un chivito y también me traerás un becerrito y también me traerá, y por ahí empieza el Señor. Y cada animal tiene un significado bien tremendo y está vinculado no solamente con el Señor, sino con el tipo de pecado. Pero eso no es lo que al Señor le interesa tanto. No es en sí el sacrificio como tal, porque el sacrificio va más allá, va en relación a lograr en nosotros un corazón recto, justo, puro, agradable, obediente. Eso es lo que el Señor quiere realmente con la expiación. Él no quiere otra cosa. Entonces ahí en 1 Samuel 15, 22 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, tú no quieres holocausto.
Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, Elohim. Ok. Vamos a explicar eso. Está interesantísimo. Voy a hacer una pregunta. Cuando yo me pongo triste porque cometí un pecado y me tiro al suelo a llorar, a pedirle perdón al Señor, ¿yo estoy haciendo un sacrificio? Claro que sí. Por eso es que el Señor dice, este es el sacrificio que yo quiero. O sea, no es cometí un pecado. I'm sorry, Father. No es ese I'm sorry. Porque el sacrificio, tanto antes como ahora, tenía que ver con una expresión exterior de parte del pueblo. Pero el Eterno se empezó a fijar, creo yo, que la expresión exterior a veces no incluía un arrepentimiento genuino en lo interior. Por eso Yeshua, Jesús, criticó tanto a los religiosos por orar en público, por diezmar, porque eran todas expresiones exteriores, Exacto. pero no había un cambio en lo interior. Y el propósito Y no de la era- expiación es ese cambio. Exacto, de que el pueblo se vuelva a él en obediencia. Correcto. Y eso no se logra siempre con cierto tipo de sacrificio. Por eso Dios dice, eso para mí es abominación. Exacto. Por eso el Señor también decía, este pueblo, ¿verdad?, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no había, como dice, no coincidía lo que ellos hacían en el exterior con lo que en realidad sentían en el interior, porque no había verdadero arrepentimiento. Exacto. Por eso es que en la Escritura el Señor prohíbe que se lleve ofrenda de prostituta ramera. Ya ustedes saben lo que eso quiere decir. Yo no puedo llevar dinero sucio para entregárselo al Señor. Está prohibido en la Torah. Yo no puedo ver y aceptar el dinero de un traficante. Así mismo, no. Sí. Claro, claro. Usted puede, mire, es chistoso, pero cuando lleva tantos años pastoreando, han habido personas que han tratado de regalarme un auto. Una vez me trajeron un Mercedes. Yo no puedo. Entonces, pues, si nosotros nos podemos escuchar los testimonios que dicen, y fulano tal, el Señor lo bendiga porque me regaló el Mercedes. Y yo siempre dije, no, yo no puedo recibir ese Mercedes. El pueblo que yo pastoreo va a yo me gasto el diezmo y la ofrenda en comprar un Mercedes. No. El Señor prohíbe el soborno a los sacerdotes. Nosotros no podemos dejar sobornar. No puedo de una posición de autoridad, de autoridad eclesiástica, porque es un doctor y diezma mucho, o porque es un abogado, o un juez, o un político, o un ingeniero, un profesional que da un buen diezmo. Yo altísimo. Y después me he quedado en casa así despierta. ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿Y ahora cómo voy a pagar la renta?
Pero es preferible esa preocupación a la otra, que acepte ese dinero. No, no podemos, porque si somos ministros, ¿verdad? Y ese anuncio, ministro la son todas las cosas que está arreglando por medio de la Torah. Viendo a la Torah para que nosotros nos enderecemos. Y mucha gente no quiere la Torah, ¿por qué? Porque sabe que tiene que dejar cosas. Porque sabe que tiene que hacer cambio. Porque sabe que no es domingo, es sábado. Porque sabe que tiene que celebrar luna nueva y no quiere porque luna nueva cae un viernes y van para discoteca. Y cosas así, ¿no? Pero a nosotros Dios nos prohíbe esto. El Salmo 51 que yo hablé. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ok, Salmo 51. Ah, sí. Ah, yo tengo aquí otra cosa, puede ser que lo haya copiado mal. El sacrificio de los impíos es abominación. Quiere decir que un impío, cuando le ofrece algo al Eterno, no sirve, es abominación para el Señor. Yo conozco gente que se creen buena. No, mas la oración de los rectos es gozo, es su gozo. Dios se goza cuando yo oro. Sin embargo, han habido antes, ya, ahora no porque estamos en Torah, pero antes uno se portaba, hacía algo mal hecho y decía, no, este domingo me voy para el culto. Y este domingo voy a dar una buena ofrenda. Y eso para Dios es abominación. Tú no puedes hacer eso. Eso es una manipulación. ¿Cómo tú vas a manipular a Dios? Cuando ves que una persona se porta justamente, como en el caso de Cornelio, él envía una persona para que pueda recibirlo a él. En el caso de Cornelio, porque hay personas que hacen actos justos. ¿Y por qué no lo recibe? ¿Por qué envió a otra persona y él no lo llevó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Cornelio. ¿A quién le dio Cornelio las ofrendas y todo? ¿Por qué? Porque tenía que ser una persona justa, Sí. tenía que ser uno del pueblo de Israel. Ahora, yo no sé a quién Cornelio le daba las ofrendas y los diezmos, pero sí sé... Ahí vamos. Yo sí sé que Elena le daba ofrenda, no mal diezmo, pero sí sé que daba ofrenda. Y dice que actuaba con mucha piedad. Entonces podemos decir que Cornelio creía en el Dios de Israel. Y como Cornelio tiene muchos éxitos, que cuando una persona podía darle ese tipo de ofrenda, ¿entiendes? Dios no era que era un impío de Cornelio. Fíjese, aquí dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, Exacto. con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Bien? Exactamente. Entonces, quiere un hombre que creía en Israel. Lo que está diciendo ahí. No es israelita que creía en Dios de Israel. Y él ocurrió que encima de eso era porque Yeshua fue a pertenecer al pueblo. Por eso
eso Él dice, yo soy bueno. Okay. Vamos para Proverbios 15:8. Decir, pastora. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su gozo. Correcto. Bien. En el Antiguo Testamento, Moshe estableció el sistema de expiación, sacrificar, porque Yahweh lo hizo mandatorio, pero no para manipulaciones, ni para canjear milagros, ni para sobornar, ni para apaciguar la ira del Eterno, ni para prosperidad financiera. Era y es para reconocimiento del pecado. Esos cuentecitos que ustedes oyen por ahí, envíe, ¿verdad?, una ofrenda para que usted reciba de parte del Eterno. Eso es mentira, hermano. Eso es puro paganismo. Puro paganismo. Yo cuando oía eso me escandalizaba. Todavía no estaba en raíces hebreas, pero yo decía, pero ¿será posible que te diga eso? Todavía lo siguen haciendo así. Pero es porque son paganos, ellos no sirven al Dios verdadero. O sea, el propósito de Dios era que la persona reconociera su pecado. Ese es el propósito. Y la persona se comportara de manera correcta. Viviera de acuerdo a los estatutos, preceptos y mandamientos del Señor. Y nuestro Dios es un Dios bueno. Con esto terminamos, amados. No sé si alguno quiere decir, hacer algún comentario. Sí. ¿De qué? Estaba diciendo que si alguno, con esto concluye la clase, si alguno de ustedes, de los que están aquí presentes, oyendo esta clase sobre expiación, pues la continuará el miércoles que viene el pastor Santo. Es el que continuará. Si desean ustedes hacer algún comentario de esta clase, lo pueden hacer ahora. O alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, todo está claro. Todo entendió. Rosa, ¿entendiste? Sí. Eddie, ¿entendiste? ¿Para qué la expiación? Es importante. Expiación, ¿cuál es el propósito de expiación? Sencillo. Hágalo en 3 palabras. Reconocer nuestro pecado. Ya está. ¿Para qué el Señor pedía expiación? Para que reconociéramos nuestras faltas. Una vez vino Yeshua, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Nosotros aprendimos algo bien tremendo y me acaba de venir a la memoria sobre la expiación. Cuando en los tiempos del tabernáculo, cuando el israelita traía el animal para la expiación, lo llevaban, entraba, yo no soy experta ni he estudiado mucho, pero en las clases últimas que tomamos, pues aprendimos que había como un lugar privado, secreto, y es interesante porque la expiación o el sacrificio se hace para el Eterno y o sea, en una relación íntima. Y no para que nos apunten el dedo ni nos juzguen. El pueblo no veía y no decía, mira para allá, Elena vino hoy con 3 cabritas y con 15 palomas, acabó, pecó y qué sé yo. Eso siempre fue algo entre el sacerdote y el Eterno. Correcto. O sea, el israelita se lo traía al sacerdote y el sacerdote se lo presentaba al Eterno. Y eso, de la forma que fue hecho el templo y el tabernáculo anterior a eso,
no era para que el pueblo viera cuánto sacrificio trajo cada hermano. Y me vino a la memoria y me gusta eso porque al igual que Yeshua, siempre hay una compasión y una consideración con el pueblo. Que O es sea, bien que había especial. una privacidad. Exacto. Y otra cosa que vamos a aprender por medio de esta clase en base y fundamento de raíces hebreas, otra de las cosas que vamos a aprender es que el hecho de que usted levante la mano recibiendo a Yeshua como Salvador y pasando al frente no quiere decir que usted es salvo por eso. Eso no le da salvación. Eso es un error y lo vamos a ver, lo vamos a aprender, vamos a través de todos los versos bíblicos. Y usted se va a dar cuenta, ay Dios mío, yo creía que sí. Pero no, usted sabe, la salvación no es porque usted recibió a Yeshua como su Salvador. No. Y ahí comienza, ¿ok? Ahí comienza el caminar suyo con Yeshua, en obediencia a la Torah. Entonces eso nos lleva a muchas preguntas. Entonces, ¿yo soy salvo porque recibí a Yeshua como mi Salvador? ¿O no? Le pregunta para el próximo estudio bíblico y esa pregunta la va a responder nuestro amado pastor Santo. No sabe lo que le espera. Bendiciones y shalom.